sensación en todo caso de que sabían perfectamente que ahí había ropa e implementos de valor, ¿no es cierto? Si entras a un lugar donde hay mucha gente, entonces ahí cualquiera puede decir, bueno, no voy a entrar, pero sin embargo entran igual. Bueno, es parte de lo que vamos a seguir analizando más adelante también, porque me imagino que va a haber pericias en el lugar. Vamos a revisar el último oro de nuestro país, 8ª medalla de oro, Martina Bail, en los 400 metros planos, y hoy día lo destaca, por ejemplo, en las últimas noticias la define como una bala, y yo creo que fueron súper certeros en el titular, así de corto, ¿no? Bajo la lluvia y con lágrimas en sus ojos, Martina celebraba entonces la 8ª presea dorada para nuestro país. Fue una bala en los 400 metros planos, ahí la tenemos a ella, donde finalmente se consolida en esta disciplina, ante un estadio nacional que la ovacionó y la alentó de principio a fin. Sí, mira, su papá estaba en las tribunas, Gerd Bail, sí, ¿no es cierto? Súper conocido, gran deportista chileno, relatando, y además, qué sensación más angustiante la del papá de ver correr a su hija y con el estómago apretado tener que relatarlo, pero al final terminó llorando, porque es parte de la consolidación de todo un esfuerzo, ¿no es cierto?, de Martina durante mucho tiempo. Su mamá también es deportista y cuentan hoy día en algunas crónicas que Martina Bail pudo saludar a su papá en la zona mixta, donde están los equipos de prensa, porque su papá estaba acreditado, pero a la mamá no. Y la mandó a llamar, pidió por favor que le buscaran a su mamá, y su mamá estaba casi por irse del Estadio Nacional, más encima. O sea, la mamá, habiendo sido deportista, siendo la mamá de Jimena y todo, la vio correr, pero después como público cualquiera se fue para su casa, se iba para su casa. La alcanzaron a detener antes que saliera y la llevaron donde Martina, que le quería dar un abrazo, porque yo creo que además su mamá y su papá, en este caso en particular, son muchas fuentes de inspiración para Martina, por el ejemplo, ¿no? Claro, una familia históricamente ligada al deporte, y finalmente, bueno, la tenemos ahí con esta medalla de oro. Ella hizo los 400 metros en 51.48 segundos. Y le termina ganando a la participante de Ecuador, Nicole Caicedo, que era la gran favorita para llevarse esta disciplina. Pero además le saca ventaja, mucha ventaja encuentro yo. Y ya lo había demostrado en la clasificación a la final. Y ahora, mira, uno puede encontrar que esa distancia no es tanta, pero ahí son décimas de segundo las que cuentan para poder ganar la carrera. Y cuando da la vuelta, ya se hace más evidente esta distancia, una bala. De verdad que dejó muy atrás al resto de las competidoras. Escúchame lo que dijo. Demasiado contenta, demasiado feliz. Me tengo que ir a acostar porque mañana corro la 4%, pero no sé cómo crees que me voy a quedar dormido hoy día. Que salí demasiado rápido y que me estaba muriendo al final y que estaba cagada de susto que me iba a alcanzar. No puedo creer la cantidad de gente que hay aquí en la lluvia, en el frío, en el viento. Nosotros estamos obligados a estar acá, pero esta gente no. Y de verdad, lo agradezco demasiado. Oye, solamente mencionar, para que le hagamos justicia también, que Gerd Bail fue doble campeón panamericano de bala y finalista olímpico. Y Jimena Restrepo, que es su mamá, logró medalla de bronce en los 400 metros de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Juegos Olímpicos de 1992. Y tiene el récord sudamericano de la prueba. Mirá. O sea, su mamá ha sido la deportista más rápida en los 400 metros planos hasta ahora, que con 49,64 segundos. Tremendo. Genética hay entonces en la familia para practicar este deporte. Y donde también hubo buenas noticias es en el fútbol, porque La Roja pasó a la gran final, donde tendrá que enfrentar nada más y nada menos que a Brasil, con este impecable tiro libre de César Pérez. La Roja derrotó 1-0 a Estados Unidos. Esto fue en el minuto 57, donde yo creo que el arquero de Estados Unidos esperaba la pelota al otro palo, pero se vio completamente sorprendido por este gran remate de César Pérez. Anota el 1-0 y de esta forma la Rojita Sub-23 se instala en la gran final, donde tendrá que enfrentar a Brasil. Los brasileños que derrotaron a México en la otra semifinal. Con este resultado, entonces, el fútbol asegura al menos una medalla de plata, pero va por el oro, jugando completamente de local en estos Panamericanos. No, tremendo. Y además esto, como decíamos, tiene una doble significancia, en términos de
que es un excelente resultado y los deja como favoritos también para ganar la medalla, pero además es súper auspicioso y esperanzador respecto de la generación de recambio, de recambio que viene en el fútbol chileno. Y estos son los jugadores que se merecen oportunidades también en nuestra selección para ir demostrando en la selección adulta, todo el talento que tienen, toda la garra. Han estado muy certeros en cada uno de sus partidos y esto los hace merecedores de oportunidades, creo yo. Y el fútbol que asegura medalla no solamente en el fútbol masculino, también en el femenino, donde también la selección femenina de fútbol está en la final con gran polémica, porque no va a poder contar con... No vamos a tener, esto es increíble, la selección femenina no va a tener arquera para la final. Ahí hay, esto es la polémica tal vez de los Panamericanos, porque finalmente Tiane Ender no va a estar en la final, nos quedamos sin arquera. En el momento menos indicado. Vamos a ver qué solución van a encontrar a todo esto. Y también destacar así que la selección masculina de hockey también aseguró medalla porque pasó Tenemos a la los Diablos Rojos, ahí están claro, los Diablos Rojos. Vencen a Canadá, que era el gran favorito para quedarse con la medalla de oro en estos Panamericanos. Un Canadá que en los últimos 40 años había llegado absolutamente a todas las finales de los Panamericanos, pero esta vez se cruzaron con los Diablos y hasta ahí nomás llegaron. En shootouts, que son como los penales en el hockey, finalmente los Diablos vencen a Canadá después de haber empatado el partido 1-1. En los shootouts, finalmente los chilenos vencen a los canadienses y se instalan en la final, donde tendrán que enfrentar nada más y nada menos que a otra gran potencia. Me da la sensación... Argentina. No, tremenda potencia que van a tener que enfrentar. Esa jugada anterior es donde ya empatan y saben que se van a tener que ir a los penales, entre comillas, ¿no? A los shootouts. Y estos son los penales en el hockey. Shootouts. Que vienen de casi la mitad de la cancha. Claro, tienen que enfrentar cara a cara al arquero. Cuerpo a cuerpo al arquero. Mira, está difícil, ¿eh? Es muy súper difícil. Yo creo que es más difícil que un penal en el fútbol. Sí, yo también creo. Tienes que ir ahí con la... O sea, para el arquero es mucho más difícil atajar este tiro. Y este creo que es el último shootout de Canadá. ¡Oh! Y lo erró. Lo erra y ahí clasifica entonces los Diablos, dando una sorpresa total ante un cuadro canadiense que, como los que decía, en los últimos, creo que eran 12 Panamericanos, han estado siempre en la final. Esta vez no podrán estarlo. Chile enfrentará a Argentina. Increíble, y además se viene un partidazo Chile-Argentina. Así que hay que estar atento a la programación de las finales que vienen. Ya estamos en la recta final de estos Panamericanos con todos los deportes que quedan ya en sus últimas enfrentamientos, ¿no es cierto? Por las medallas. Bueno, vamos a esta hora, son las 7 de la mañana.